Del PRD de la 62ª legislatura del Senado de la República. Nos da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes en este recinto histórico, el patio central de Jicotencatl, donde alguna vez fue el Senado de nuestro país. Muchas gracias por asistir a este acto de clausura del foro, el debate público de la reforma energética. Bienvenidas y bienvenidos. Tengo el gusto de saludar y presentar a ustedes a quienes conforman hoy el honorable presidium. Damos la bienvenida al señor senador de la República, Alejandro Encinas Rodríguez. Le acompañan la senadora de la República, Dolores Padierna Luna. Nos da mucho gusto saludar al licenciado Marcelo Ebrard Casobón. Nos distingue con su presencia el maestro licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Damos la bienvenida al padre Miguel Concha Malo. Agradecemos la presencia del licenciado Pablo González Córdoba, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Está con nosotros el señor ingeniero Mario José Galicia Yepes. Él es el coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Y saludamos a la ingeniera Silvia Ramos Luna, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Y naturalmente, saludamos con todo respeto al señor senador de la República, Manuel Camacho Solís, quien fungirá como moderador de este acto de clausura. Señoras y señores, tiene el uso de la palabra el señor senador de la República, Manuel Camacho Solís. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a empezar los trabajos. Creo que no necesitamos mayores presentaciones. En primer lugar, le daríamos la palabra al padre Miguel Concha. Todos lo conocemos. Si alguien tiene autoridad moral en nuestro país, es él. Su mensaje va a ser muy importante. Donde usted quiera, padre. ¿En su lugar o en la tribuna? Sí, en su lugar. Hay que pasar el uso. Ya sí. Agradezco la distinción que me han hecho estos honorables senadores y senadoras para hacer uso de la palabra en la clausura de este importante foro o de los foros del debate público de la reforma energética. Quisiera rápidamente abordar 4 puntos. En primer lugar, recordar que el 9 de enero del año 1981, sin haber establecido ninguna reserva ni ninguna declaración interpretativa, el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo primero establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Dice también que para el logro de sus propios fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos naturales y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
El siguiente punto que quiero recordar y que está íntimamente relacionado con este que he traído a la memoria es la reforma constitucional al artículo primero el mes de junio de 2011, donde se establece que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Quiero recordar como tercer punto que hace unos días, hace unas semanas, nuestra Suprema Corte de Justicia reconoció y hasta ha publicitado ampliamente en los medios de comunicación que todos los jueces de nuestro país están obligados a resolver de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de los que nuestro Estado sea parte. Pero que en caso de que la Constitución estableciera otra cosa, se seguirá a la Constitución. Pues bien, nuestro artículo 27 y 28 constitucional de ninguna manera significan una limitante y menos un obstáculo a nuestra soberanía frente a nuestros recursos naturales energéticos, a nuestra autodeterminación como pueblo y al derecho que tenemos de no ser de ninguna manera puestos en riesgo, ni mucho menos comprometidos nuestros recursos energéticos. Como tercer punto, quiero recordar que haciendo un enorme esfuerzo para que los organismos de la sociedad civil, respetando nuestras particularidades, estuviéramos unánimes en causas que nos interesan a todos y también rompiendo el aislamiento entre los organismos de la sociedad y las organizaciones políticas, y un poco incitando o invitando a las organizaciones políticas a, más allá de sus diferencias, unirse en las causas principales que nos son comunes. Nos pronunciamos junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, don Pablo González Casanova, un servidor, Miguel Álvarez, de Servicios y Asociación para la Paz, y Mario Saucedo, en contra expresamente de los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución, porque no queremos que nuestro petróleo y nuestra renta petrolera sea considerada, sea cotizada en las bolsas de valores extranjeras, sea enajenado. Y el viernes pasado, y este es mi siguiente punto, en el periódico La Jornada se publicó otro pronunciamiento que hicimos los mismos
al Congreso de la Unión y a cada uno de los diputados federales y senadores de la República. Quiero dar lectura a este pronunciamiento que ya se hizo público, que ya se entregó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, y que, como digo, fue publicado el viernes pasado. Les llamamos a que, con base en la Constitución de la República y en la historia del pueblo mexicano, emitan su voto en contra del proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, a sabiendas de que la entrega del petróleo y los recursos energéticos a las compañías transnacionales sería más grave de lo que fue la entrega de Texas. No solo cancelaría el futuro de las nuevas generaciones, sino sería un acto de traición a la patria. El artículo 108, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y el Código Penal Federal, en su artículo 123, fracción primera, señala que comete traición a la patria el mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Les exhortamos a actuar como verdaderas y verdaderos representantes populares y de nuestra nación. Y termino haciendo referencia a un artículo que sobre esto publicó el pasado viernes también en el diario La Jornada el maestro Bernardo Batis, en donde asienta que en lo que está concebido en el artículo 27 y 28 de nuestra Constitución está tocando uno de los puntos que el constitucionalista, el ilustre constitucionalista y jurisconsulto Mario de la Cueva, siguiendo a maestros europeos, llamaba decisiones políticas fundamentales que forman parte de nuestra Carta Magna y no están sujetas a cambios por el constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la nación. Dentro de este rango de normas se encuentra la Declaración Constitucional contenida en los artículos 27 y 28, según la cual, como decisión política fundamental, ligada a la esencia misma de la nación, es que el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas de nuestra economía y no pueden ponerse en manos de particulares y obviamente mucho menos en manos de empresas extranjeras. Las áreas estratégicas, dice el maestro Batis, se incorporaron a la Constitución precisamente como mecanismo de defensa de la soberanía nacional frente a este mundo globalizado y sujeto a la batalla campal de la libre competencia a escala mundial, en el que sin recursos propios se está en manos
de los competidores que no tienen amigos, sino intereses. Entonces, hacer esta reforma es ponernos en manos de quienes no tienen ningún interés en beneficiar o proteger la economía de nuestro país, y constituye, en el menor de los casos, una ingenuidad o una inexperiencia mayúsculas, una ignorancia supina, una pérdida de sentido nacional más elemental, y en el peor, como se señala por muchos destacados y honorables mexicanos, se trata de una verdadera traición que antepone intereses particulares o singulares o de grupito al interés común, y por tanto debe ser o debería ser efectivamente sancionada. Antes de que esto suceda, apelamos a la conciencia nacional de nuestros legisladores y legisladoras, apelamos a su conocimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de nuestro Estado, y les pedimos a todos y a todas que sean de verdad representantes nuestros, porque si no, así se lo demandaremos. Muchas gracias. Le agradecemos al padre Miguel Concha la claridad de sus posiciones, y qué bueno que no solo vino a hablar por él, sino también vino a traernos el mensaje del ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador, del obispo Raúl Vera, de Mario Saucedo, de Miguel Alba, y el suyo propio. Entonces estamos ante ya no un momento nada más de reflexiones, desde luego no exclusivamente técnicas, ni siquiera nada más de doctrina constitucional, sino ante un momento de grandes definiciones políticas. Es muy oportuno este mensaje en este momento, en este foro. Le queremos mucho agradecer su presencia a quienes hoy nos acompañan. Están con nosotros el ingeniero Jiménez Espriu, también el ingeniero Marcos Valdés, la diputada Lisbeth Rojas, está Rocío Nale, están aquí nuestros compañeros senadores Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Luis Sánchez, Armando Ríos Peter, Benjamín Robles. Nos acompañan también del Instituto de Estrategias para Políticas Públicas, Miguel García Reyes, el ingeniero, el sociólogo Luis Rojas, todos ellos que han participado también en los debates, en los foros, el licenciado Sergio Benito Osorio, y también los ingenieros del grupo Pemex Constitución de 1917. Es decir, están aquí quienes vamos a defender el petróleo. Le vamos a dar la palabra al licenciado Pablo González Córdoba. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, representa a un grupo muy importante de empresarios y seguramente su mensaje tendrá un gran impacto. Muchas gracias, don Manuel Camacho Solís, señoras y señores legisladores, distinguidos invitados. A nombre de los gasolineros del país que integramos a Megas, agradecemos esta oportunidad que se nos brinda para emitir una opinión respecto de las iniciativas de reforma energética presentadas por el PAN, PRD y del Ejecutivo Federal. Para los gasolineros del país debemos decir dónde estamos ubicados. En la cadena de valor o cadena productiva del petróleo que plasma la Constitución, se establece que es la exploración, explotación, refinación y aguas abajo, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización o venta de primera mano de los productos petrolíferos. Desde la primera gota de aceite que se extrae en el Golfo, en tierra, partes someras, hasta la última gota de gasolina
integramos esta cadena que tiene una diversidad que es importante identificar. La extracción o producción del crudo representa la oportunidad de un costo de $10 por barril, vendidos a $100 hay una utilidad de $90 por barril, que es la renta petrolera. Es es el negocio más importante en el mundo, una utilidad del 90%, ningún negocio, industria en el mundo existe. Comparativamente contra la última gota que se comercializa a través de las gasolineras del país, el margen de utilidad es de apenas del 6%. Del 90 al 6 hay un mar, pero sí de un interés muy grande en que la participación de las empresas transnacionales petroleras tengan intervención en México con la apertura de esta reforma del 25, 27 y 28 constitucional. Esto permitiría que se abriera la oportunidad para que Mobil Oil, Shell, Texaco, Esso y otras empresas más vengan a poner sus gasolineras a un lado del Zócalo, a un lado de la Catedral, en Paseo de la Reforma, en la competición de estas compañías. ¿Qué representa esto para los gasolineros? Representa no tanto el compromiso de 10.560 gasolineras del país, representa el impacto que de esta reforma tienen 25 millones propietarios de automotores, camiones, carros de sitio, camiones urbanos, que movilizan al país. El interés son 25 millones de propietarios de estos automotores. Asisten diariamente, cada tercer día, a las gasolineras. Diariamente 15 millones de carga de gasolina se realizan en México. La importancia en movilidad es vital. Por eso la opinión de los gasolineros. En ese contexto sí queremos destacar que la función en esta comercialización representa el recuperar el producto del petróleo a través de 2.500 millones de pesos diarios, que es el producto de la venta de 187 millones de gasolinas y diésel que se realizan diariamente en el país. 56% corresponden a Magna, 11% a la Premium y el 33% al diésel, casi 200 millones de litros diarios. Esto representa llevar a las arcas de la nación, Hacienda, 850,000 millones de pesos en un solo año. Es una actividad sumamente importante que se verá afectada con esta apertura de los 3 artículos constitucionales. A las empresas transnacionales no solamente les conviene o pretenden perforar en el Golfo, sino que la integración la vimos en toda América Latina, estuvimos en Argentina, en Brasil, en Centroamérica. La integración es vertical, desde la gota de perforar en el Golfo el petróleo hasta la última gota con cadenas de distribución de estas compañías petroleras. ¿Qué representa? Entregar esa actividad estratégica de México, del Estado mexicano, para que compañías extranjeras sean las que regulen los precios de las gasolinas, de la energía en nuestro país. Hasta el momento es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que fija el precio que ustedes todos conocen, que es de 11 centavos de incremento mensual, pero que ante este fenómeno hoy cuesta la Magna a 12.02 por litro. Se puede presentar la apertura, liberación de precios que ha ocurrido en Brasil, en España, en Noruega, en Holanda, países en los que ahorita cuesta $2 el litro de gasolina. La gasolina es un método de recaudación de impuestos, es un cóctel que incluye el costo de la gasolina, el impuesto especial de producción y servicio que paga Pemex, la cuota que pagan todos ustedes de 36 centavos por litro, cuota del IEPS, el 16% del IVA, y que incluye los derechos ordinarios de hidrocarburo que plasma la Ley de Ingresos de la Federación del orden del 71.5%. Es decir, que este cóctel de 12.02 de un litro de gasolina representa más impuestos y derechos que el producto. Cuando el público va a la gasolinera y carga,
está yendo a contribuir con impuestos y derechos más que con el producto. Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Siempre en la gasolina es un sistema de recaudación. ¿Qué impacto tendría en cuanto a estos factores? Hay 4 que hemos identificado los gasolineros. Precio de las gasolinas, impacto en el empleo. El otro es la calidad de gasolinas y la corrupción y el mercado negro de gasolinas que vive actualmente nuestro país. Voy a referirme al empleo. Estamos hablando de 10,000 gasolineras que damos trabajo a 400,000 oficiales gasolineros, despachadores, oficinistas, etcétera. Petróleos Mexicanos se mueve con una planta laboral de 153,000 trabajadores, 120,000 de ellos son sindicalizados. Bueno, los gasolineros tenemos a 400,000 trabajadores en la CTM, CROC, CROM, etcétera. Estos trabajadores, si entra la reforma en el 2014 de que permita que estas compañías transnacionales petroleras vendan su producto, dicen oficialmente que si hacen refinerías, si sacan el petróleo, tienen todo el derecho de comercializar sus productos. Bueno, ellos ocupan un despachador en la mañana en la oficina, todo automatizado, uno en la tarde y uno en la noche. Quedarían en 5 minutos desocupados 400,000 trabajadores que dan de comer a su esposa e hijos, 2 millones de mexicanos. ¿Qué comparativo tiene esto con lo que pasa en México? 2,000 trabajadores están peleando ahorita en la refinería, en la petroquímica de Pajaritos, que se quedan sin empleo. ¿Cuántos del ESME, electricistas, están con problemas que son 20,000 trabajadores? En los gasolineros son 400,000 trabajadores, contratos colectivos de trabajo individuales que quedarían sin trabajo porque la carga de costos de una gasolinera, el 70% es la mano de obra. A diferencia de todo el mundo que es automatizado, en México, por eso nos hemos convertido en la franquicia número 1 de América Latina. La franquicia Pemex está encima del mercado interno de gasolinas de Brasil, de Argentina y de todos estos países, porque tenemos el servicio de nuestros despachadores. Es una modalidad. Hemos hecho pruebas pilotos en muchos estados para que sea automatizado, los mexicanos no quieren. Entonces, esto de despedir 400,000 trabajadores es un tema a considerar por los que dictaminen estas 3 iniciativas de reforma. Creemos que sería muy negativo porque analizando los documentos de la reforma hablan de 400,000 empleos en 5 años. Aquí es en 5 minutos el desempleo. El precio. Ya dijimos que se impacta con esta tabla de impuestos los derechos de hidrocarburo y también los impuestos al que habría que agregar el 1 de enero 19 centavos más por litro de diésel, carbono, 16 centavos para Magni Premium de diésel al carbono. Estamos hablando de que aparte de los 9 o los 11 centavos que se incrementa el precio, van a ser los impuestos al carbono y que si las compañías transnacionales que se abre el mercado no van a esperar 5 años a construir su refinería para vender su gasolina, bueno, en el puerto de Acapulco, en el puerto de Lázaro Cárdenas, de Manzanillo, de Mazatlán, de Rosarito, de Veracruz, en los puertos llega el barco de móvil hoy con 50,000 barriles de gasolina, arman sus distribuidoras y empiezan a vender el producto. No se van a esperar a los 5 años, este fenómeno lo hemos analizado en América Latina con compañeros dirigentes de gasolineros de Uruguay, de Argentina. Entonces es un escenario que se debe analizar, el famoso precio. Si ellos lo traen de esos lugares de Nueva Orleans, de Nueva York, de San Francisco, el producto, van a tener que pagar los mismos impuestos y derechos que hemos pagado los mexicanos 75 años, el 71.5, el IVA del 16, el 4% de la cuota del IEPS y el carbono, y esto va a permitir que el impuesto, el valor de un litro de gasolina vaya por encima de los 20 pesos. Algunos legisladores nos comentaban es que les podemos exentar a los extranjeros para que no, yo creo que está bien claro que lo que hemos pagado los mexicanos se debe mantener y que todavía de este precio de 12.02 es producto de la compresión que se hace en el gobierno federal con el tema del subsidio.
Es decir, que si le quitamos el copete del subsidio, el precio de la gasolina sería mucho más. ¿Cuál es el impacto en la industria, en toda la actividad de bienes y servicios que se mueve en el país con precios de gasolina de esos niveles? Sería lamentable que se levantaran con un incremento en lugar de 11 centavos, de 11 pesos por litro, si se autorizan estos cambios constitucionales. Es un escenario. El otro es la calidad. De todos ustedes legisladores consta que la norma 086 tiene 7 años, el Verde Ecologista debe conocerlo muy bien esto, y de que no se cumple con las normas de gasolinas en México porque hay que reconfigurarlas. Es un proceso que dura 4 años. La refinería de Hidalgo que se autorizó tiene 5 años para hacer una barda, y las que producen gasolinas que no cumplen con la norma 86 de especificación técnica y que contienen altos grados de azufre, que es cancerígeno, que viene en las gasolinas. La referencia, California, las gasolinas más limpias del mundo, 15 partes por millón de azufre, norma internacional. En México, 15 partes por millón escrito, pero en la realidad las gasolinas 300 partes por millón de azufre, 600 partes por millón de azufre. Guadalajara, Monterrey, DF, tienen diésel desulfurado, sí, ese sí cumple, y en ocasiones la Magna, pero 3 municipios no son el país. Entonces, la calidad que producimos, el 60% de gasolinas en el país, Sistema Nacional de Refinación, el 40% es de importación. Las gasolinas mexicanas, con la franquicia Pemex, ¿qué vamos a vender? Gasolina de segunda, comparada con la que venda Móvil a un lado, gasolina limpia, verde, de mejor, sin azufre, y un peso más barata, se acaba la franquicia Pemex. Entonces, sí es un factor la calidad. Para competir es precio, calidad y el servicio. El servicio es con nuestros trabajadores. El precio lo van a manipular porque ya no será Hacienda, serán las condiciones de libre mercado de los precios de hidrocarburos en el mundo, que repito, está a $2 por litro. Son escenarios que ustedes deben contemplar. Termino con el último, que es la corrupción. En Pemex cada vez es más permanente, porque es una práctica de las empresas transnacionales de alguna manera propiciar que haya mercado ilícito. Actualmente no son los 20,000 millones de pesos que reporta Pemex como producto robado a sus ductos o poliductos. Es una cantidad que se ha incrementado. Ahorita son cerca de 2,000 tomas clandestinas, de las que se trae el producto y se vende en bidones de 10, de 50, tambos de 200 litros, gasolinas a 5 pesos el litro. Y esto ocurre en Colombia y ocurre en muchos países, pero una cantidad mínima. En México es una de las principales sangrías que tiene el Estado mexicano. 10% de las gasolinas que vendemos los gasolineros menos es producto de que se venden en los changarros, estacionamientos, en empresas que ponen un tambo, producto robado. Esto merma la capacidad del Estado mexicano. Habrá que combatir con un nuevo grupo de leyes anticorrupción en materia de hidrocarburos, porque el Código Penal, el Código Civil no son suficientes. Ahí está el mercado denunciado ante el Ejército. Los gasolineros llegan y nos descarga la maña, producto en los tanques de almacenamiento a 8 pesos y me lo pagas en 15 días. Reportamos a Pemex, oye, bajaron el producto, a la PGR, al Ejército, todos dicen no es mi competencia. Protección Civil, no es mi competencia, yo no soy autoridad para detener a los señores, que dejen el producto. Entonces hay una impunidad en materia de corrupción de hidrocarburo que es alarmante. No se dan las cifras exactas, pero habrá que configurar un marco jurídico diferente que abata de inmediato, porque no se puede hacer una apertura a las transnacionales si tenemos estos problemas internos de tener una red de distribución que ya nuestro competidor no es el gasolinero que está aquí a un lado de Bellas Artes, es la maña, la que vende más barato y además lo da fiado. Entonces, esto de corrupción, yo creo que sí exige de los legisladores hacer las cosas diferentes para que se pueda abatir este grave daño a la nación. En ese contexto termino concluyendo que para nosotros los gasolineros sí es importante destacar la importancia que tiene, repito, el petróleo. La mitad del petróleo, de 2.4 millones de barriles diarios,
La mitad se va en crudo al exterior, la otra mitad a las refinerías, donde los petrolíferos, más que el gas, son las gasolinas y diésel. Y si esa actividad, que en el ser humano representaría la mano derecha, se convierte en azul de Mobil Oil o en amarilla de Shell, entonces estaremos destruyendo la franquicia Pemex y estaremos destruyendo a Pemex. Las franquicias exitosas no se venden, se conservan. Los gasolineros tenemos 30,000 millones de dólares en los mejores puntos de las ciudades, las 10,000 estaciones. Tenemos esta inversión realizada y creemos que si es exitosa no se debe vender, y por ello proponemos que no se modifique el artículo 25, 27 y 28 constitucional, porque sería abrir completamente para que inunde el país con estos riesgos que hemos comentado, que son 4 o 5 importantes. Debe hacerse a través de nuestro concepto de las leyes secundarias, leyes reglamentarias que permitan analizar cada uno de los bloques que dijimos: exploración, transporte, almacenamiento, para que a cada uno con precisión quirúrgica se diga qué es lo que conviene para el país, qué conviene para México. Es en nuestro concepto lo que se debe aprobar. Creemos que sí, no podemos parar la reforma energética, es necesario hacerla a través de estas leyes secundarias, es necesario construir poliductos por todo el país, construir plantas de almacenamiento, construir terminales en la costa. Es necesario rescatar a Pemex de 30 años de rezago. 30 años de rezago, habrá que hacerlo, pero repito, en nuestro concepto, a través de leyes reglamentarias, leyes secundarias. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al licenciado Pablo González Córdoba. Me parece que planteó algo que es muy importante, que no está mucho en el debate. Es decir, se dice que los empresarios están a favor de la reforma constitucional. Aquí estamos viendo con toda claridad de que un grupo muy importante de empresarios del país no solo no está a favor, sino está claramente en contra, y que las consecuencias de una reforma son múltiples, una de las cuales quizá muchos de nosotros no habíamos cobrado conciencia de ella, pero es la pérdida de los empleos que se tendrían en el momento que se automatizaran las gasolinerías cuando fueran concesiones extranjeras. Entonces, es algo demasiado trascendente. Qué bueno que nos acompaña la maestra Ifigenia Martínez, agradecemos también la presencia de Sofía Ramírez, y le daremos la palabra al ingeniero Mario José Galicia Yepes, que es presidente del Comité Nacional de Estudios de la Energía a nombre de las organizaciones sociales. Buenos días. Me congratulo de participar en esta mesa con tan distinguidas personalidades en la clausura de los foros de debate público de la reforma energética. Agradeceré la paciencia de todos ustedes. Posicionamiento del Comité Nacional de Estudio de la Energía con respecto a la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto. El Comité Nacional de Estudio de la Energía rechaza rotundamente la propuesta de reforma energética que trata de imponer Enrique Peña Nieto con su política privatizadora, anticonstitucional, desnacionalizadora y entreguista. Peña, al tomar posesión, juró respetar y hacer respetar la Constitución. Hoy el pueblo le demandamos cumpla con este juramento. De aprobarse las modificaciones a la Constitución en el artículo 27 y 28, especialmente el petróleo y electricidad, el Estado sufrirá desplazamiento en esas áreas estratégicas por las grandes compañías transnacionales, ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, Halliburton, Schlumberger, Petrofac, Waterford, Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, etcétera, etcétera.
Si se entrega el sector energético, especialmente el petróleo y la electricidad al país, estará arruinado. Y los que promueven la total entrega quedarán como traidores a la patria. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo tienen legitimidad para imponer una reforma que va a perjudicar en mucho a los mexicanos. Si se privatiza Pemex, jamás podrá utilizarse el sector energético de forma integral como palanca del desarrollo industrial y no habrá empleos. Carlos Salinas de Gortari destruyó la política industrial con el Tratado de Libre Comercio, el cual trajo magnicidios, narco, economía informal, migración masiva de mexicanos al extranjero. Actualmente, más de 10 millones de compatriotas aportan sus conocimientos y mano de obra calificada al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica al cerrarles las puertas en nuestro país. Con la reforma energética se abrirá la puerta a la inversión privada y sobre todo extranjera. Entrarán como buitres por nuestro petróleo. No les importan las plantas, los edificios, mucho menos el personal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Vienen por la riqueza petrolera, la utilidad $93.5 por barril, aprovechando el mecanismo de contratos de utilidad compartida que propone Peña en su iniciativa. Por eso vienen. Abrir la puerta al saqueo para empresas extranjeras sería regresar a antes de 1938, en la que los patrones extranjeros pagaban una miseria de impuestos, maltrataban a los trabajadores mexicanos con pésimas condiciones de trabajo y sin el más mínimo beneficio social. Ellos dijeron, ya basta, y cuando se organizaron y acudieron al presidente general Lázaro Cárdenas del Río, hombre patriota, les dio su apoyo porque tenía la razón y procedió a expropiar la industria del petróleo, pagando el pueblo mexicano las indemnizaciones correspondientes a las compañías extranjeras saqueadoras, las cuales en represalia se llevaron su tecnología, maquinaria y equipo. Esas compañías esperaban que suplicaríamos su regreso de rodillas porque suponían que no tendríamos capacidad para operar. De 1938 a la fecha, los trabajadores petroleros, con tenacidad, esfuerzo e ingenio, hemos sido capaces de mantener a la industria petrolera, no solo en condiciones de buen funcionamiento en todas sus áreas, sino de ser el orgullo de México y tenerla como la columna vertebral de la economía al servicio de la patria. El petróleo de México no es de Enrique Peña Nieto, tampoco de los funcionarios públicos y amigos de él, es de todos los mexicanos, desde que nacen hasta que mueren, de pobres y ricos, de enfermos y sanos. Mientras en otros países del mundo están renacionalizando su petróleo, como Saudi Aramco, Gazprom, INOC, PDVSA, Petrobras, entre otras, a México le están llevando en sentido contrario a los intereses nacionales. Con la política actual de negocios particulares entre los funcionarios públicos y funcionarios del PRI, del PAN y otros partidos, se cancela el futuro de millones de mexicanos. A la juventud se le está anulando la oportunidad de estudiar y aportar sus conocimientos para el desarrollo de México. Se pretende contratarlos solamente como obreros. El PRI lleva más de 70 años en el poder, quien junto con los 12 años de usurpación del PAN solo han generado corrupción, saqueo, impunidad, entreguismo y delincuencia organizada. Suárez Coppel, cuando era director de Pemex, dijo: hay que vender petróleos mexicanos y volverlo a comprar. Ahora entendemos por qué lo mencionó. Este señor, solo 4 meses después de terminada su gestión, fue contratado por una compañía norteamericana, Jacobs Engineering Group, como asesor. Lo mismo que Georgina Kissel, exsecretaria de Energía, es contratada por la transnacional Iberdrola y en ambos casos viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No cumple con el tiempo que marca la ley. Ni funcionarios de Pemex ni de su sindicato han sido castigados. La corrupción en el sindicato petrolero es grande, pero mucho más grande es la corrupción que impera entre los funcionarios de Pemex.
Finquemos responsabilidades penales a estos y muchos servidores públicos corruptos y a aquellos que están traficando con información confidencial. Cada día se ve más claro la mala voluntad de Peña al imponer las reformas estructurales en perjuicio de todos los mexicanos. Ahora resulta que después del pacto por México que se hizo en lo oscurito entre cúpulas de partidos políticos para aprobar dichas reformas, y que seguramente acordaron entregar las ganancias del petróleo a las compañías privadas nacionales y extranjeras. No es difícil pensar que a cambio se quedarían con algunas instalaciones de Pemex para obtener enormes contratos para sus compañías particulares, como la entrega del complejo petroquímico Pajaritos en el estado de Veracruz al señor Antonio del Valle, un empresario privado salinista que fue beneficiado con el rescate bancario cuando nos dijeron que no se vendería un solo tornillo de Pemex. ¡Qué falsos y tramposos! Entre otras compañías, la recién constituida Oro Negro, que dicho sea de paso, el dueño es un exdirector de Petróleos Mexicanos de nombre Luis Ramírez Corzo y que su director es el hijo de Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y que ya le otorgaron un contrato para rentarle 2 plataformas de exploración a Pemex y vienen 10 más. Todavía no se aprueba la reforma energética y ya están despedazando a Pemex. Pero esos entreguistas tienen que entender que el pueblo de México tiene la última palabra por encima de diputados y senadores traidores a la patria. De continuar el incremento a los precios de la gasolina, diésel, turbocina, gas LP, la energía eléctrica, tendremos como consecuencia un incremento generalizado en los precios y tarifas de todos los productos de consumo cotidiano. En cascada subirán los precios inmediatamente. El retorno de las compañías extranjeras traerá salarios de miseria, pésimas condiciones de trabajo, evasión de impuestos, pérdida de prestaciones para los trabajadores, perdiendo todo beneficio social. El que con engaños, subterfugios, maniobras y mentiras nos traten de convencer diciendo que no es privatización, que es solamente modernización. Privatizar es entregar los bienes de una nación a particulares y actualmente se pretende principalmente a extranjeros. El que se atreva a hacerlo será un traidor a la patria. Las privatizaciones hechas por gobiernos anteriores no han dejado beneficios a los ciudadanos. Ejemplos: Teléfonos de México, la Banca Nacional, los aeropuertos, las concesiones a las carreteras, la desaparición de ferrocarriles, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el cierre de industrias nacionales. La entrega de nuestro petróleo conduce a los mexicanos a la sumisión, a la falta de desarrollo, de ciencia, de tecnología e investigación, lo cual nos conducirá a la esclavitud, dicho de otra manera, al despeñadero, al mal vivir. Peña, cuando viaja al extranjero, no desaprovecha la oportunidad de invitar para que vengan a invertir en la industria petrolera. Les presenta un análisis que demuestra que Pemex es sumamente rentable, ya que le extrae un barril de petróleo promedio cuesta $6.50 y se vende en $100, obteniendo ganancias de $93.5, que demuestra las grandes utilidades que genera por encima de las logradas por las grandes compañías petroleras en el mundo, como ExxonMobil, Shell, Chevron, Statoil, Petrobras y muchas otras. A diferencia del panorama exitoso que se muestra a las compañías extranjeras, aquí a los mexicanos nos rinden otro informe totalmente diferente, manifestando que Pemex está quebrada, que no hay dinero para su desarrollo, que no tenemos tecnología y que no existen recursos humanos para operar la industria del petróleo. Peña continuamente declara que Pemex no es rentable. Generó 1.646.912 millones de pesos, erogó 741.600 millones de pesos, la utilidad fue de 905.245 millones de pesos. Pero Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda en impuestos en el año 2012 902.641 millones de pesos, lo cual equivale al 99.7% de sus utilidades, prácticamente el 100%.
De aquí por qué Pemex tiene que endeudarse para seguir operando. Nuestra economía está dependiendo del petróleo, el recurso no renovable. A partir del gobierno de Salinas de Gortari, que remató casi la totalidad de las industrias paraestatales, se ha seguido la práctica de depredación tanto de la petroquímica, la minería, etcétera. Actualmente, de cada 10 escuelas, hospitales, puentes, carreteras, etcétera, 4 de todo ello se construyen gracias a ese 99.7. Nuestro país tiene capacidad propia en cualquier área, con instituciones sólidas, profesionales, como lo son las siguientes: el Instituto Mexicano del Petróleo, 480 investigadores en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, tecnológicos y universidades públicas en todo el país, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleras. Este último es un sindicato registrado, incluso con toma de nota, a la cual la administración de Pemex no le ha dado el reconocimiento correspondiente, lo ignora. Las 6 refinerías de nuestro país están operando a menos del 80% por falta de abastecimiento de crudo, mientras Peña Nieto prefiere entregar a los chinos 30,000 barriles de petróleo diarios. Si a estas 6 refinerías se les suministra la materia prima con la que contamos y para la cual fueron diseñadas, de inmediato tendríamos volúmenes hectáreas de refinados equivalentes a la producción de una 7ª refinería, sin gastar un solo centavo. Pero no hay voluntad política, se anteponen los intereses particulares, jugosos negocios para la cúpula gubernamental, los políticos, sus familiares, amigos, lambiscones, novias, etcétera. El director de Pemex, Lozoya Austin, declara que la refinería Tula no se va a construir porque no es rentable. Unos días después el secretario de Energía lo desmiente diciendo que sí se construirá, pero en sociedad con empresas extranjeras, que de otra forma es imposible. Un gobierno que se sostiene de la propaganda, la manipulación mediática, el apoyo de los poderes fácticos, es un gobierno débil, fantasioso y mentiroso. Para tener mayor conciencia del increíble saqueo a que está siendo sometido nuestro país, se recomienda leer los libros Camisas Azules y Manos Negras y El Cártel Negro de Ana Lilia Pérez. Con qué tranquilidad y cinismo estos sacadores que actualmente usurpan el poder gubernamental pretenden pisotear la historia de México al pasar por encima de la muerte del 10% de la población mexicana, equivalente a 1 millón de mexicanos que dieron su vida durante la Revolución, vidas que forjaron la Constitución de 1917 y dieron forma a los artículos 27 y 28. Este sacrificio nos debe crear conciencia del tamaño del engaño y de la dimensión de la traición de la pretendida reforma energética. Por estas razones y muchas otras, construyamos un frente de acción común con intereses nacionales para recuperar el crecimiento de nuestro país. En las futuras generaciones nos lo agradecerán. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Mario José Galicia Yepes, y ahora le daremos el uso de la palabra a la ingeniera Silvia Ramos Luna. Ella hablará en nombre de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Buenas tardes. Para la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIP, sindicato con registro y toma de nota ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es muy importante exponer nuestros planteamientos en este foro, toda vez que en el debate mediático sobre la reforma energética, la voz de los trabajadores ha estado ausente. Para nosotros, la energía no es un sector económico, sino dimensión estructural de la economía con impacto en toda la vida social. Es un sector estratégico, no una mercancía común o commodity, por lo que es cuestión de soberanía y seguridad nacional. Por eso nos oponemos a que se modifique el párrafo 4 del artículo 28 de la Constitución, ya que elimina de las áreas estratégicas al petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Como ha quedado en evidencia en estos foros, los datos sobre la realidad de Pemex son contundentes.
Por ingresos, la empresa número 13 de Latinoamérica y 34 a nivel mundial. 13 en reservas de crudo, quinta productora de crudo del mundo, tiene el costo de extracción de crudo más bajo del mundo, el menor costo de operación del mundo, un costo de mano de obra sobre ingresos de los más bajos del mundo, 4.59%, mientras que Noruega es de 25.29%. Es la empresa que más invierte en nuestro país y sus aportaciones a Hacienda la hacen imprescindible para el desarrollo del país. Es obvio que Pemex no requiere de socios, alianzas estratégicas, inversión privada, mediante contratos de servicios múltiples, contratos integrales o la apertura de una parte de su capital en la bolsa de valores, pues genera los recursos suficientes para poder desarrollarse, rehabilitar las plantas, comprar la tecnología que se requiera. Para ello basta que Hacienda le cobre los impuestos que a los otros grandes corporativos mexicanos y le deje un 10% de sus ingresos totales para ir rehabilitando las instalaciones que por negligencia o intencionalmente fueron abandonadas. Al abrirse a los privados la refinación, como lo propone la iniciativa del PRI, el futuro de nuestras refinerías es incierto. Las transnacionales construirán sus propias refinerías y las nuestras seguirán sin mantenimiento y envejeciéndose hasta que se cierren por convertirse en chatarra, como aconteció con los ferrocarriles, o se desmantelen las plantas una por una y se vendan como fierros viejos, como está sucediendo con las plantas petroquímicas. La iniciativa de reforma energética de PRI-PAN no solo atentan contra la soberanía nacional y ponen en riesgo el futuro de nuestro país, también atentan en contra de nuestra materia de trabajo, nuestros derechos al trabajo, a un salario justo y a pensiones que nos permitan tener una vejez digna. Se argumenta que los trabajadores no seremos despedidos y se respetarán nuestros derechos. ¿Alguien les cree? Si se cierran una a una las refinerías y petroquímicas, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Las refinerías y petroquímicas privadas transnacionales nos van a dar trabajo? ¿Van a respetar nuestras antigüedades? ¿Van a respetar el contrato colectivo? ¿Cuánto tiempo? No tenemos fondo de pensiones. ¿Quién va a pagar las pensiones de los jubilados si no hemos cotizado en el seguro ni en el ISSSTE? No nos engañamos. Nuestro futuro, de aprobarse las iniciativas propuestas, será el mismo que viven ya los 85,000 trabajadores que actualmente están contratados bajo el régimen de outsourcing en las 400 empresas privadas transnacionales y contratistas que prestan servicio a Pemex. O sea, sin estabilidad en el empleo, sin seguridad social, bajas o nulas prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, etcétera, jornadas de trabajo de 12 horas y hasta de 16, salarios muy por abajo de los trabajadores de Pemex. Por eso no creemos en su propaganda. Dijeron que no iban a vender un solo tornillo de Pemex y vendieron el 56% del complejo petroquímico Pajaritos. El convenio administrativo sindical 10.717 entre el STPRM y Pemex prepara la compactación y desaparición de plazas y departamentos, jubilaciones y retiros forzosos por medio de un llamado redimensionamiento. Además, continúa la magnificación mediática del pasivo laboral de Pemex, preparando la destrucción del régimen de pensiones. Reiteramos, nos oponemos a cualquier intento de privatizar Pemex o de entregar la renta petrolera a las transnacionales. Hemos elaborado un proyecto alternativo para reconducirlo por la vía del interés nacional mediante 8 ejes, que por lo limitado del tiempo solo esbozaremos. Primer eje, el desarrollo social nacional debe ser prioridad del reparto de la renta petrolera. Detener la privatización y revertir la transferencia de operaciones y renta petrolera al sector privado. Conservar para Pemex un porcentaje de los ingresos que genera a fin de financiar proyectos estratégicos en exploración, producción, transformación industrial. Ampliar programas en las comunidades asentadas en zonas petroleras para aplicar con justicia social los beneficios de la riqueza petrolera. Segundo eje, seguridad energética y desarrollo económico nacional, prioridades de la planeación a corto y largo plazos. Los puntos que incluye son, entre otros, asegurar la coordinación entre Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para alcanzar el balance óptimo energético nacional. No aumentar las exportaciones de petróleo crudo para evitar la sobreexplotación de yacimientos, priorizando siempre entregar el sistema de refinación al sistema de refinación el petróleo necesario para que trabaje al 100% de su capacidad instalada. Determinar los precios interorganismos de las filiales de Pemex, no sobre la base de precios de referencia internacional, sino de sus costos reales de producción. Pemex debe volver a ser el detonador de cadenas productivas
la reindustrialización de México y con ello del empleo nacional. Tercero, desarrollo tecnológico de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo. Realizar esfuerzos tecnológicos de largo plazo para la competitividad de los productos procesados de exportación y desarrollar tecnologías ambientalmente sustentables. Sacar de la lógica de la mercantilización a la labor del IMP y reorientarla según el carácter estratégico de la industria petrolera, por lo que deberá estar 100% dedicado a la investigación básica y aplicada con recursos públicos. Dejar de dar clases de tejido. Eje 4. Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos. En exploración y producción proponemos suspender inmediatamente la inyección de nitrógeno en Cantarell y Júcar-Tecominoacán por el daño que ocasiona a la calidad y recuperación de los hidrocarburos. Priorizar la exploración de prospectos en tierra y aguas someras antes de ir a aguas profundas. Cancelar los contratos integrales de exploración y producción en campos maduros, Chicontepec y aguas profundas, porque entregan la renta petrolera a las transnacionales, violando la Constitución. Proporcionar 1,000 barriles de crudo, que es su capacidad de destilación atmosférica instalada, para reducir en el corto plazo la importación de gasolinas. Reactivar la construcción de la refinería Bicentenario y construir 3 nuevas refinerías para procesar 900,000 barriles diarios de petróleo crudo adicional como mínimo, necesarios para alcanzar la autosuficiencia en productos petrolíferos. En gas natural, reducir el uso del gas natural como combustible, utilizándolo en el desarrollo de cadenas productivas de la petroquímica. Cancelar los contratos de servicios múltiples para explotación de gas en la cuenca de Burgos por innecesarios, incosteables e inconstitucionales. Avanzar en la exploración y cuantificación de reservas del gas de lutitas, pero no explotarlo hasta que existan tecnologías que sean ambientalmente sustentables. En petroquímica proponemos recuperar la propiedad y operación nacional íntegra sobre la industria petroquímica, reactivar la producción de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos y realizar las ampliaciones requeridas de acuerdo a la demanda interna de petroquímicos. Cancelar la alianza del complejo petroquímico Pajaritos con la empresa privada Mexichem, dado que el Consejo de Administración de Pemex excedió sus facultades legales al arrendar un bien propiedad de la nación. Eje 5. Administrar con autonomía, eficiencia, transparencia y sustentabilidad. Aquí proponemos reconvertir a Pemex en una sola empresa integrada, simplificar y transparentar los procesos administrativos, principalmente lo de adquisiciones y contratación de obras y servicios, realizar la comercialización a nivel nacional e internacional de forma directa y transparente por Petróleos Mexicanos, por lo que el holding de empresas PMI Comercio Internacional SADCB deberá reconfigurarse bajo el mando de Pemex o desaparecer. Eje 6. Operar la industria petrolera con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades. Aquí planteamos fortalecer con recursos suficientes los programas dirigidos a mantener niveles óptimos de seguridad en las operaciones y procesos industriales. Asumir y prevenir la deuda ambiental con las comunidades de zonas petroleras, particularmente en lo referente a enfermedades y contaminación de suelo, subsuelos y mantos acuíferos. 7º eje. Definir un nuevo marco regulatorio que optimice las relaciones entre el personal directivo de confianza, los mandos medios, técnicos y profesionistas y manual operativo. Aquí planeamos reformar la ley reglamentaria del artículo 123 y las que sean necesarias a efecto de legalizar el contrato colectivo de técnicos y profesionistas petroleros para favorecer un desempeño eficiente de este que es un sector clave para la modernización de Petróleos Mexicanos. La Administración de Petróleos Mexicanos debe respetar los derechos humanos laborales establecidos en los convenios internacionales y las leyes laborales del país y, en particular, los derechos de asociación y libertad sindical. Denunciar y castigar de manera ejemplar a representantes de la Administración y sindicatos involucrados en actos de corrupción. Garantizar programas de capacitación continua a todos los niveles. Detener el despido injustificado de personal técnico y profesionista por atentar contra los más elementales derechos humanos de asociación y de libertad enunciados mundialmente. Último eje. Recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos, la energía como un derecho de la humanidad. Aquí planteamos cancelar la participación de México en la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN, a fin de romper con los vicios de política petrolera actual que subordinan a México a los intereses de los Estados Unidos.
y detener la integración energética asimétrica y subordinada de México con los Estados Unidos e impulsar la integración con los países latinoamericanos. Tenemos, para quienes no lo hayan recibido en las sesiones anteriores, este es el proyecto donde viene completo, los ejes que ahorita marqué solo son 8, pero muy sintéticos. Aquí está completo, a quien le interese se los damos a la salida, se los repartimos quien no lo tenga. Por lo anterior, exigimos respeto a la Constitución, que no se modifiquen los artículos 27 y 28, reinstalación a los técnicos y profesionistas de Pemex despedidos por haber formado nuestro sindicato, reconocimiento total de la Administración de Petróleos Mexicanos al Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, no al fracking, cancelar la alianza del complejo petroquímico Pajaritos con la empresa privada Mexichem. El futuro de la industria petrolera está en manos del pueblo de México. Tiene plena vigencia lo que afirmó el presidente Lázaro Cárdenas en el decreto expropiatorio de 1938. Es urgente emprender la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, la infraestructura petrolera y la calificación de sus trabajadores. A nosotros, los petroleros de hoy, nos corresponde reexpropiar la industria petrolera mexicana por causa de utilidad pública y a favor de la nación, por una industria petrolera integrada y nacional al servicio de la patria hasta la victoria siempre. Muchas gracias a Silvia Ramos, y ahora le daríamos el uso de la palabra al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Me parece que todo lo que estamos haciendo necesita de una reflexión a fondo de las implicaciones constitucionales y también de las implicaciones políticas del referéndum que queremos emprender, y yo creo que nadie mejor que Porfirio Muñoz Ledo para darnos claridad sobre estos puntos. Porfirio, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, tenemos ya varios años en este debate y varios encuentros en este recinto. Yo agradezco nuevamente la invitación. Cada reunión es una acumulación de agravios y afortunadamente también de proyectos. Los extremos de la litis, como dicen los abogados, porque esta va a ser a invitación una reflexión jurídica, han sido probados. Primero, el carácter indudable de retroceso histórico que representa esta reforma. Segundo, la condena del país a ser un proveedor permanente de crudo, explotado por nosotros, públicos y privados, y explotado por extranjeros, contrario a todo lo proclamado en materia de cambio climático. Si no se reduce sustantivamente el uso del petróleo como combustible, el problema más grande que tiene el planeta no va a resolverse. Es también el reconocimiento de que hemos abandonado un proyecto nacional. Volvemos a como estábamos antes de la Constitución de 17. México no exportó, lo he dicho muchas veces, un solo barril de petróleo de 1939 a 1975, y sin embargo creció a más del 6%. Desde que nos fuimos por el camino de la petrolización, hemos crecido al 2%. Es el tránsito de un estatuto subordinado que tenemos ahora a un estatuto colonial, la conversión de Palacio Nacional en un bazar de contratistas. Es la condena de Pemex a su corrupción actual y a sus ineficiencias. A Pemex se le deja que se hunda con los vicios que actualmente tiene.
y a las empresas más modernizadas tecnológicamente, como aquí se explicó, se les deja hasta la venta al público. Es también una renuncia a una tesis central de México en materia internacional que hizo inscribir en los principales tratados, como los pactos políticos, económicos y sociales de Naciones Unidas, que es el derecho de los pueblos a la libre disposición de los recursos naturales. Se cierra también el candado del TLC, porque al dejar de ser petróleo y la electricidad ramas estratégicas del desarrollo nacional, quedan sujetas a la jurisdicción internacional. Ese es un punto muy importante. Yo no quisiera seguir acumulando agravios, sino concentrarme en una tesis que ya mencionó Miguel Concha, que me parece que tenemos que añadir al debate público con toda claridad. Se refiere a la reforma constitucional, que se discutan las leyes, que se discutan, de ser posible, con patriotismo y orientado al interés nacional, pero las disposiciones del artículo 27 y 28 que se pretenden modificar no tendrían validez jurídica, o si se quiere, tendrían una validez jurídica muy discutible y no darían siquiera seguridad a las empresas. Y voy a leer brevemente unas notas jurídicas al respecto. Las decisiones políticas fundamentales son la base, estructura y contenido principal de la organización del Estado, y sobre ellas reposa el resto del orden jurídico. El constituyente permanente, así llamado, constituido por las cámaras de diputados y de senadores, en mayoría de 2/3 y más de la mitad de los congresos de los estados, es un poder limitado que presupone la existencia de una constitución y un constituyente original. El poder de reformar la Constitución no incluye el de destruirla. Dice Gerardo Unzueta que esta reforma destruye al Estado mexicano, esa es la palabra que has empleado. Porque las reformas que hace el constituyente permanente tienen que ser en el sentido de los fines constitucionales que aprobó el constituyente originario. Carl Schmitt, que es el gran teórico de los principios fundamentales o principios petros, dice que el poder constituyente no es el titular, el poder permanente de reformar la Constitución, no es el titular del poder constituyente, sino un órgano constituido, y no pueden revisarse normas fundamentales que corresponden a los principios de la Constitución, a los principios fundamentales. Las reformas constitucionales son válidas cuando se garantiza la identidad y continuidad de la Constitución considerada como un todo, lo que implica el reconocimiento de la irreformabilidad de las decisiones políticas fundamentales. Modificar una decisión política fundamental no constituye propiamente una reforma, sino la destrucción del ordenamiento mismo, que es la Constitución, y que solo puede provenir de un auténtico poder constituyente. El poder de revisión no puede
rebasar las líneas fundamentales del sistema constitucional. Es un poder limitado, ya sea de modo expreso o explícito, que tiene que garantizar los derechos fundamentales consagrados para la nación y para los individuos. Decía en el Constituyente del 57 Castillo Velasco que las reformas a la Constitución no podrían nunca limitar o destruir los derechos del hombre ni los derechos de la sociedad consagrados después de la Guerra de Reforma. Carpizo considera en su obra clásica, la Constitución de 1917, que las decisiones fundamentales no son universales, sino que están determinadas por la historia y la realidad política de cada comunidad. Son principios que han logrado a través de las luchas y como parte de la historia un anhelo de libertad. Ignacio Burgoa, en su obra Derecho Constitucional Mexicano, establece que las decisiones políticas fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor de la Constitución, dado que esa facultad solo corresponde a la Asamblea Constituyente. Y voy a un fin. Las decisiones fundamentales económicas, dice Burgoa, que se traducen en la propiedad nacional sobre recursos naturales específicos como los hidrocarburos y la gestión estatal en ciertas actividades de interés público, como las confiadas a Pemex, en sus distintas fases de explotación de hidrocarburos, así como la rectoría económica del Estado, son irreformables. Finalmente, ha sido reconocido por la comunidad jurídica nacional la idea de que hay valores mínimos y que sustituir esos principios, como son la soberanía popular, la división de poderes, el federalismo, los derechos del hombre, la propiedad de la nación sobre el subsuelo, equivale, dice Carbonell, a poco menos que un golpe de Estado, aunque se haga mediante los mecanismos establecidos. No sería posible, mediante métodos constitucionales, destruir la democracia misma. Sería como afectar el artículo cardinal de la Constitución, el artículo 39. Los países de vida democrática débil y escaso sentimiento constitucional están continuamente amenazados, y por ello no debe causar extrañeza que la institución de reforma constitucional se vea con recelo. ¿Cuántas reformas constitucionales ha habido? ¿Cuántos parches a la Constitución que se contraponen una con otra y que en ocasiones han traicionado el espíritu mismo de la Carta Magna? Nuestros juristas han coincidido en que la ampliación o reducción de los límites materiales implícitos en la Constitución depende de la sociedad mexicana, considerada como fundamental y básico en su Constitución. No se argumente falazmente que algunos de los preceptos que se pretenden reformar fueron añadidos a la Constitución después de la expedición de la Constitución de 1917, porque otros de aquel tiempo sí lo son, y además porque los que fueron añadidos por el poder reformador fueron en el sentido de los principios constitucionales, y hay un principio elemental de progresividad
en los derechos fundamentales. Así es que puede ser recurrida en ausencia de un verdadero tribunal constitucional una reforma de esta naturaleza, y debe ser, en dado caso, rechazada y protestada por la población misma. De ahí que el camino del referéndum, que han seguido innumerables países por lo que hace a la apertura de sus recursos naturales, es el aconsejable en este caso, aunado al movimiento social. No le negamos sus potestades al Congreso de la Unión, pero no las tiene para alterar principios fundamentales sobre los que reposa el orden constitucional mexicano. De ahí que se requiere una acción política unitaria y oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Muñoz Ledo. Ha puesto el dedo sobre la llaga. ¿Se tiene o no se tiene derecho de cambiar estos principios fundamentales por una decisión que podamos tomar los senadores y los diputados en este momento? Creo que tiene razón él, no solo porque eso lo dicen los grandes teóricos del constitucionalismo, sino porque me parece que está en la esencia de lo que ha sido la configuración de nuestra Constitución y de nuestro Estado. Tiene razón él de que los agregados que se hicieron después de la Constitución fueron en el mismo sentido del 17, fueron para fortalecer el régimen de propiedad que estableció el 27, no para debilitarlo. Los cambios que ocurrieron en 1960 y en 83 fueron en esa dirección. ¿Qué pasaría si en este momento, desde las cámaras o desde el Ejecutivo, se quisiera establecer en México una monarquía? ¿Íbamos a consentir en eso? ¿O que dejáramos de ser un régimen democrático? ¿O que se modificara el régimen de propiedad? Pues eso es precisamente lo que se está haciendo. En ningún país del mundo se atreverían a hacer esos cambios como producto de una representación como la que ahí tenemos, cuando tenemos el dato adicional de que el 70% de los habitantes del país en este momento están en contra de la privatización. Entonces, la representación que hoy existe no corresponde con la voluntad popular que hoy existe, y lo que implicaría esta reforma sería la destrucción de esta Constitución, de este espíritu del 17, y además iría en contra de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos. Si les parece bien, haremos un breve receso para que nos podamos reacomodar aquí de 10 minutos exactamente, y después seguirían las intervenciones del licenciado Marcelo Ebrard, de Alejandro Encinas, del ingeniero Cárdenas, y cerraría el evento el senador Barbosa. Entonces 5 o 10 minutitos para que nos reorganicemos. Muchas gracias. Bueno, y en este momento hemos escuchado cómo el senador Manuel Camacho Solís ha decretado un breve receso. Es un receso de tan solo unos minutos para poder hacer el cambio correspondiente en la mesa, en el presidium, y que bueno, pues se pueda proceder a que se incorporen en el trabajo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así también como el senador Miguel Barbosa Huerta, que ya se encuentra en este recinto, y el senador Alejandro Encinas Rodríguez, para poder llevar a cabo el acto de clausura de lo que ha sido, bueno, pues este importante debate público sobre la reforma energética que se ha vivido en las últimas semanas, desde el pasado 7 de octubre aquí en las instalaciones del Senado de la República, en la casona de Jicotencatl, y que ha sido promovido por el Partido de la Revolución Democrática en conjunto o de manera simultánea en un principio con los foros también de debate que organizaran las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, precisamente para dar también espacio y cabida y tener mayor información, mayores herramientas en el momento de dictaminar y de llegar a los consensos necesarios a la discusión importante
en materia energética. Se ha hablado mucho al respecto de esta reforma, es una reforma esperada por toda la sociedad mexicana, es una reforma que genera una gran diversidad de pensamiento, un pensamiento plural, que es el reflejo que hoy en día se vive en nuestra democracia y por supuesto en la representación de ambas cámaras del Congreso de la Unión, como esta